Hay algo que tienen en común la mayoría de las personas que llevan años en el camino espiritual y sienten que sus guías no se comunican con ellos. Y no es falta de desarrollo, tampoco es falta de práctica. Es que aprendieron a esperar un formato que no es el que realmente ocurre. Aprendieron a esperar algo dramático, algo que no deje lugar a la interpretación. Y mientras esperan eso, pasan por alto algo que ha sido completamente consistente durante meses o años. Una sensación corporal específica antes de las decisiones que importan. Una claridad que aparece justo cuando dejan de forzar. Una resistencia interna que no saben nombrar, pero que cuando la ignoraron, siempre tuvieron razón en haberla sentido. Ese es el lenguaje real. Y cuando aprendes a leerlo, te das cuenta que tu canal no estuvo cerrado. Estaba leyendo en el idioma equivocado todo este tiempo. Hay momentos en los que una persona comienza a notar que algo en su vida no se mueve únicamente desde lo que piensa. No es una idea clara, no es una voz definida. Es más bien una voz que aparece sin previo aviso, como si en medio de lo cotidiano hubiera pequeños instantes donde todo se vuelve más nítido. Un alumno me compartía cómo empezó a percibir esto sin buscarlo. No estaba intentando conectar con nada, me decía. No estaba haciendo ningún tipo de práctica espiritual consciente. Simplemente estaba viviendo su vida, como siempre. Pero algo comenzó a repetirse. Pequeñas decisiones que, antes de tomarlas, venían acompañadas de una sensación interna muy específica. A veces era una especie de expansión en el pecho. Otras veces me decía que sentía una ligera incomodidad difícil de explicar. Porque no era miedo, no era una emoción intensa. Era algo más sutil, pero constante. Y al principio la ignoró porque no encajaba dentro de lo que conocía. No tenía una explicación lógica que pudiera sostenerlo. Y cuando algo no se puede explicar, la mente tiende a descartarlo. Así que siguió tomando decisiones como siempre, desde el análisis, desde la comparación, desde lo que parecía más conveniente en ese momento. Pero después de cada decisión, empezaba a notar algo, una especie de eco interno, como si una parte dentro de él supiera dónde ir, pero no estaba siendo escuchada. No era un castigo, no era culpa, era una sensación de desalineación. Como cuando tomas un camino y aunque todo parece estar bien, algo dentro de ti no se siente en su lugar. Y esa sensación comenzó a repetirse. No todos los días, no en todas las decisiones, pero sí lo suficiente como para dejar de ser ignorada. Y ahí fue donde algo cambió. No de forma brusca, no como una revelación inmediata. Fue más bien como un giro sutil en su atención. En lugar de enfocarse en solo decisiones, empezó a sentirlas, empezó a observar lo que sentía antes de tomarlas. Y ese pequeño cambio lo llevó a descubrir algo que siempre había estado presente, porque las sensaciones no aparecían al azar, tenían una coherencia. Había momentos donde, sin razón aparente, sentía claridad, y otros donde, incluso con todo bien a su alrededor, sentía resistencia. Y lo interesante es que esa resistencia no era ansiedad, no era inseguridad, era una señal más silenciosa, menos urgente, pero más profunda. Al empezar a observar sin juzgar, se dio cuenta que esa sensación aparecía antes de cada decisión importante, no como una orden, no como una imposición, sino como una invitación a detenerse, a sentir, a no avanzar en automático. Y ese fue el primer punto de quiebre, porque dejó de buscar respuestas inmediatas y empezó a sostener el espacio de la percepción. Y en ese espacio algo comenzó a tomar forma, no desde la mente, sino desde la capa más profunda de su conciencia. Una capa que no grita, pero tampoco desaparece. Solo espera ser reconocida. Y cuando empieza a ser reconocida, la forma en la que una persona se relaciona con sus decisiones cambia por completo, sin necesidad de entenderlo todo, sin la necesidad de tener certezas absolutas, solo por el hecho de notar que hay algo más participando en su proceso. Algo que no interfiere, pero que acompaña constantemente. Ese fue el inicio. No de una conexión nueva, sino del reconocimiento de algo que siempre estuvo ahí. Y a medida que este alumno comenzó a sostener esa observación, su forma de percibir lo que ocurría dentro de él comenzó a refinarse. Ya no se trataba solo de sentir sensaciones aisladas, empezó a reconocer patrones. Había momentos donde, sin razón aparente, sentía una claridad que no venía del pensamiento. No era una conclusión lógica, no era algo que pudiera explicar con palabras. Era una especie de certeza tranquila, sin urgencia, sin presión, simplemente estaba ahí. Y en otras ocasiones, la claridad no aparecía como una sensación expansiva, sino como una pausa, como si algo dentro de él, suavemente, le indicara que no avanzara todavía.
No había instrucciones, no había órdenes. Nunca aparecía una voz diciéndole exactamente qué hacer. Lo que se presentaba era espacio. Espacio para ver con más profundidad, espacio para no reaccionar de inmediato, espacio para que algo más se acomodara antes de actuar. Y fue ahí donde empezó a comprender algo importante. La guía no dirige, la guía aclara, no toma decisiones por la persona, no sustituye su proceso. Lo que hace es permitir que la percepción sea más amplia, para que la decisión nazca desde un lugar más consciente. Esa decisión cambió completamente su manera de relacionarse con lo que sentía, porque dejó de esperar respuestas externas y empezó a valorar la claridad interna. Con el tiempo comenzó a notar algo aún más profundo. Había momentos donde, al sostener esa conexión, su energía cambiaba. Situaciones que antes le generaban una carga comenzaban a sentirse más ligeras. Conversaciones que antes lo drenaban dejaban de tener el mismo impacto. No porque el entorno cambiara, chicos, sino porque algo en su estado interno se estaba reorganizando, como si al estar en mayor coherencia, su energía encontrara una forma más armónica de sostenerse. Y en ese proceso, comenzó a percibir que esa guía también estaba presente en otros niveles, no solo en decisiones, sino en su manera de habitarse. En momentos de quietud, sentía una especie de reorganización interna, difícil de describir, como si algo se ajustara suavemente dentro de él, sin esfuerzo, solo por el hecho de estar disponible. Y eso abrió una nueva comprensión. La guía no solo acompañaba decisiones, también acompañaba procesos internos, procesos que muchas veces no pasan por la mente, pero que transforman la forma en que una persona se siente consigo misma. Y a medida que su percepción se expandía, también comenzó a notar los límites naturales de esa guía, porque había situaciones donde esperaba que algo externo resolviera por él, y eso no ocurría, no porque estuviera solo, sino porque había parte de su proceso que le correspondían completamente, decisiones que requieren de su presencia, elecciones que implicaban responsabilidad. La guía no interviene en eso, se mantenía, pero sin invadir. En esa no intervención había una forma de respeto profundo, porque su experiencia no estaba siendo reemplazada, estaba siendo acompañada. Y con el tiempo esa comprensión se volvió aún más amplia. Empezó a notar que su conexión no estaba estática. Había etapas donde la percepción era más clara y otras donde se sentía más distante. No como una pérdida, sino como un cambio, como si algo dentro de su proceso estuviera evolucionando. Y en esa evolución también cambiaba la forma en que la guía se hacía presente. Nada se rompía, nada desaparecía, simplemente se transformaba. Esa comprensión le permitió soltar la necesidad de controlar la conexión y empezó a confiar en que incluso en los momentos donde hay más silencio, también formaban parte del proceso. Porque la guía no busca dependencia, busca conciencia. Y cuando la conciencia cambia, la relación con la guía también se reorganiza. Y a medida que este alumno continuó en ese proceso de observación, empezó a notar algo que antes no había considerado antes. No todo lo que ocurría en su vida cambiaba, pero su forma de relacionarse con ello, sí. Porque había situaciones que antes lo desbordaban y ahora, aunque seguían presentes, ya no tenían el mismo impacto. Como si algo dentro de él estuviera más estable. Esa estabilidad no venía de controlar lo externo, venía de una mayor claridad interna. Y en esa claridad comenzó a percibir otro matiz de la guía. Había momentos donde se sentía acompañado y otros donde ese acompañamiento no se percibía de la misma forma. Al inicio pensó que algo se había perdido, que tal vez la conexión no era constante o que dependía de algo externo. Pero al sostener la observación, se dio cuenta que no se trataba de presencia o ausencia, se trataba del nivel de percepción, un estado donde su mente estaba saturada, donde las emociones tomaban el control. La claridad se volvía difusa, no desaparecía, pero dejaba de ser evidente. En cambio, cuando lograba volver a ese estado consciente, más presente, la percepción regresaba con más naturalidad. Y ese patrón le mostró algo esencial: la guía no cambia. Lo que cambia es la capacidad de reconocerla. Y esa capacidad está directamente ligada al estado interno de la persona, a su nivel de atención, a su nivel de presencia, a su disposición de escucharse más allá del pensamiento automático. Y con el tiempo esta comprensión se volvió aún más profunda. Empezó a notar que había situaciones donde esperaba ser sostenido, pero lo que aparecía era otra cosa. Aparecía responsabilidad, no como carga, sino como una invitación a ocupar su lugar con mayor conciencia. Porque hay espacios donde la guía acompaña y otros donde la experiencia necesita ser vivida sin intervención. Hay parte del camino que nadie más podía recorrer por él. Y esa diferencia le permitió entender algo que antes no veía. El acompañamiento no siempre se siente como un apoyo visible.
A veces se expresa como silencio, como espacio, como una ausencia aparente que invita a un paso más interno. Y en ese paso, la persona se encuentra consigo misma de una forma más directa. Y a medida que integraba esto, también empezó a percibir algo más. Había momentos donde su energía se sentía más contenida, más protegida, más estable frente a ciertos entornos. Era una coherencia interna, sostenida desde adentro, no construida desde afuera. Pero también hubo momentos donde esa estabilidad se debilitaba, y no por falta de guía, sino por decisiones que lo alejaban de esa coherencia. Decisiones tomadas desde la desconexión, desde la reacción, desde patrones automáticos. En esos momentos la experiencia cambiaba. Era simplemente el reflejo de donde estaba parado en ese momento. Y ahí comprendió algo claro. La guía puede acompañar, puede sostener, puede ofrecer claridad, pero la forma en que una persona se posiciona frente a su propia energía define lo que permite en su propia experiencia. Y esa comprensión no generó miedo, generó conciencia, porque dejó de ver la guía como algo que resuelve y empezó a reconocerla como algo que acompaña mientras él elige. Y en esa elección, su proceso tomó una nueva profundidad. Ya no buscaba evitar experiencias, sino atravesarlas con mayor presencia. Ya no esperaba ser llevado, sino aprender a caminar con claridad. En ese cambio, la relación con la guía dejó de ser una búsqueda y se convirtió en una integración. A medida que este alumno integraba todo lo que iba percibiendo, algo comenzó a cambiar de la forma en que se relacionaba con la presencia. Ya no era solo percepción, empezaba a convertirse en vínculo, un vínculo que no dependía de ver ni de escuchar, sino de reconocer, porque había una sensación constante de acompañamiento, aunque no siempre pudiera explicarla. Y esa sensación comenzó a traer una calma distinta, no una calma pasiva, sino una estabilidad interna que le permitía moverse con más claridad. Las decisiones dejaron de sentirse como algo pesado, empezaron a sentirse más simples, no porque todo fuera fácil, sino porque ya no necesitaban forzar cada paso. La confianza empezó a aparecer de forma natural, no como una idea que se repite, sino como una experiencia que se confirma. Y cada vez que elegía desde esa claridad, algo en su realidad respondía de una forma más alineada. No inmediata, pero sí coherente. Y esa coherencia fue fortaleciendo su percepción, hasta que dejó de cuestionarse constantemente lo que sentía y empezó a sostenerlo. En ese punto, la relación con la guía cambió de una forma más profunda. Dejó de sentirse como algo externo y comenzó a integrarse dentro de su propia conciencia, como si esa orientación siempre hubiera formado parte de él. Y esa integración trajo otra comprensión. La guía no estaba separada de su proceso. No es algo que aparece desde afuera. Es una forma más amplia de su propia conciencia, interactuando con su experiencia. Y cuando eso se empieza a sentir, la necesidad de buscar validación externa disminuye, porque la referencia se vuelve interna, más estable, más clara, más constante. Y con el tiempo, también notó que esa relación seguía evolucionando. No se mantenía igual, pero había etapas donde la percepción era más directa, más fluida, y otras donde se volvió más sutil, más silenciosa. No como una pérdida, sino como una transición. Como si la forma en que esa guía se manifiesta se ajustara al momento que estuviera atravesando. En ese proceso también apareció una comprensión que le dio mucha paz. No necesitaba aferrarse a una forma específica de conexión. No necesitaba repetir una experiencia, porque la relación no era estática, era viva. Se transformaba junto con él. Y a medida que su conciencia se expandía, la forma en que percibía esa guía también cambiaba. Y en ese cambio había crecimiento, había apertura y había una sensación de avance que no dependía de resultados visibles, sino de una coherencia interna cada vez más estable. Esa fue la verdadera confianza, no la que elimina la duda, sino la que permite seguir avanzando, incluso cuando no todo está claro. Una confianza que no exige señales constantes, porque reconoce que la conexión sigue presente, aunque la forma cambie. Y desde ahí, su forma de vivir se volvió mucho más ligera, más consciente, más alineada con lo que realmente sentía. Ese alumno ya no buscaba señales, no porque haya dejado de percibir, sino porque aprendió que la conexión no se demuestra, se vive. Lo que este alumno atravesó no fue un proceso extraordinario, fue un proceso de atención. Y la atención no es un don, es una elección. Todo lo que él comenzó a reconocer en su energía, en sus decisiones, en la forma en que algo dentro de él se ordenaba, también está disponible en ti, no como promesa, como posibilidad. Porque la guía no elige a quien acompaña a quien comienza a escucharse. Y si escuchaste esto, esa alumna fui yo. Y hay una parte de tu experiencia que no necesita ser explicada para ser real. Una parte que no aparece cuando la buscas, sino cuando deja de moverte en automático.
La guía no llega de afuera, se revela en la forma en que percibes, en la manera en que eliges, en la sensibilidad con la que empiezas a habitar tu propia energía. Cada sensación que repites, cada claridad que aparece sin esfuerzo, cada pausa que te invita a mirar más profundo, forma parte de un lenguaje que ya conoces, un lenguaje que nos aprende. Se recuerda. Tus guías no necesitan indicarte el camino con palabras. La dirección se muestra en la forma en la que la energía se ordena dentro de ti. Es lo que se expande, es lo que se contrae, es lo que permanece en calma cuando decides escucharte. Hay momentos donde la presencia se siente cercana y otros donde el silencio toma más espacio. Ambos forman parte del mismo proceso, porque la conexión no se mide por intensidad, se reconoce en la coherencia, en cómo te eliges, en cómo te sostienes, en cómo decides avanzar, incluso cuando no todo está claro. Nada de esto busca que dependas, busca que recuerdes que hay una inteligencia acompañando tu proceso y que esa inteligencia se activa con tu nivel de conciencia. Así que no necesitas hacer más para que aparezca, necesitas estar más presente para reconocerla. La energía ya se está moviendo, la conexión ya está disponible, la guía ya está participando en tu vida. Lo que cambia es tu forma de percibirla. Y cuando esa percepción se abre, la vida deja de sentirse aleatoria y empieza a sentirse alineada, sostenida y acompañada. Y cuando esa conexión se empieza a sentir más clara, algo más se activa dentro de ti. Porque no solo se trata de reconocer la guía, sino de permitir que esa comunicación se vuelva más directa, más limpia, más presente en tu día a día. Y por eso creé este video, para que entiendas lo que aún falta por recordar. Nos vemos.